La primera vez que vi a Laura supe que estaba en problemas. No por lo que dijo, sino por la manera en que me sostuvo la mirada mientras me ofrecía agua con rodajas de limón, como si adivinara que yo necesitaba una salida y una entrada al mismo tiempo. Yo tenía 20, venía con la mochila llena de planos arrugados y un verano entero por delante. Clara, su hija, mi novia, me había llevado a cenar, para que la conozcas, te va a caer bien. Me cayó bien. Demasiado bien. La casa olía a pan recién horneado y a pintura húmeda. Laura restauraba muebles en un taller improvisado en el balcón y a veces daba clases de historia del arte. Sus manos tenían marcas de barniz y una cicatriz muy fina en la muñeca izquierda que aparecía y desaparecía cuando enrollaba la manga de la camisa. Esa mesa es del 78, dijo, señalando un aparador que yo ya había admirado. Nació vieja y la estoy dejando joven. Reímos los tres, pero ella me miró de nuevo, esta vez no como a un hijo de visita, sino como a alguien que entiende la paciencia de las cosas. Clara hablaba sin freno de la universidad, de sus amigas, de un viaje que planeaba a fin de mes. Yo asentía, contaba chistes a destiempo, intentaba no fijarme en cómo Laura se acomodaba el cabello detrás de la oreja para no mancharlo de harina. Cuando llevé los platos a la cocina, ella me siguió con un paño. Gracias, Mateo, dijo. Nadie usaba mi nombre como ella, con una pausa breve al final, como si lo estuviera midiendo. ¿Arquitectura, no? Preguntó, mientras abría el grifo. Segundo año. Aún dibujo mejor de lo que calculo. Eso no es un defecto. Las casas, si se quedan solo en números, se vuelven frías. No supe qué responder. Me quedé mirando una acuarela pegada con cinta a la heladera, un muelle, la tarde casi morada, un banco vacío. Lo pinté hace 1000 años, dijo, siguiéndome la mirada. Cuando la marea estaba alta y yo también. Reímos otra vez, era fácil reír con ella. Esa noche me quedé en el sofá, porque había quedado en acompañar a Clara al día siguiente a un trámite temprano. Desde el balcón entraba el sonido de una ciudad que no duerme del todo, ruidos de vajilla, una discusión lejana, el ladrido de un perro que no conocía la palabra silencio. Me puse los auriculares y garabateé una idea en mi cuaderno, un pabellón de madera ligera, 3 paredes y un techo que casi flota, un lugar para esperar la lluvia sin mojarse. Lo había dibujado 1000 veces sin saber dónde ubicarlo. A medianoche, la luz del pasillo se encendió. Laura apareció con una manta. Por si refresca, susurró. Gracias. No puedo dormir cuando hay alguien nuevo en casa. Me cambia la respiración del lugar. Se acercó para cubrirme y percibí su perfume, limpio y cálido, una mezcla de naranja y libros viejos. Cuando se apartó, rozó mi cuaderno con los dedos. ¿Puedo? Preguntó. Asentí. Miró el pabellón y alzó una ceja, como si escuchara una música remota. Es un refugio. Pero sin paredes suficientes como para esconderse del todo. ¿Para quién lo diseñaste? Para alguien que llega tarde, dije, antes de pensar. Entonces hazle un banco largo. Los que llegan tarde merecen descansar. Dejó la manta, apagó la luz y volvió a su cuarto. Yo tardé una eternidad en cerrar los ojos. Cuando por fin lo hice, soñé con madera que crujía y con una marea que subía hasta la cintura sin mojar nada. Al amanecer, Clara me sacudió el hombro, tarde para el trámite. Salimos a las apuradas, regresamos a mediodía, ella estaba de mal humor y se encerró a hablar por teléfono. Yo fui a la cocina a buscar café. Laura no estaba. En la mesa encontré unas migas, un lápiz, una carpeta vieja. No tenía intención de curiosear, pero el borde de una hoja asomaba como una invitación. Era un boceto, el mismo pabellón que yo había dibujado la noche anterior. 3 paredes livianas, un techo que parecía respirar. En la esquina, un trazo de tinta decía, para el que llegue tarde y aún me encuentre. El corazón me golpeó el esternón. Quise creer que era una coincidencia, un juego de formas universales, pero la perspectiva, la proporción del techo, el banco largo. La fecha, en bolígrafo azul, era de 16 años atrás. ¿Qué haces? La voz de Laura, detrás de mí, no sonaba molesta. Sonaba sorprendida. Me giré con la carpeta en las manos, torpe, culpable y aliviado.
No era solo mío, es el lugar que imaginaba desde chico. Perdón, vi el dibujo y... No pasa nada. Yo también miraría si encontrara el futuro en una carpeta vieja. Nos quedamos de pie, separados por la mesa y por algo que no supe nombrar. Clara reía fuerte en su cuarto, al otro lado de la pared, el mundo seguía con sus ruidos. Ese pabellón, dijo Laura, apoyando el dedo en el papel, lo soñé cuando tenía tu edad. Lo construí con palabras, nada más. Creí que ya lo había olvidado. Yo lo dibujo desde niño. Nunca supe dónde ponerlo. Nos miramos, y fue como si se abriera una puerta que llevaba a un pasillo muy largo, con ventanas a ambos lados y el mismo cielo repitiéndose, pacientemente. Hay un terreno baldío cerca del río, dijo, después de un silencio que me ardió en la garganta. Si quieres, vamos a verlo. Solo a mirar. Solo eso. Solo eso. Me lo repetí como un conjuro. Dije que sí. Ella sonrió con una comisura apenas, una sonrisa reservada, de adulto que hace un trato con su propio vértigo. Al salir, Clara asomó la cabeza desde su cuarto. ¿A dónde van? A caminar, dijo Laura. A ver si encontramos un banco largo. Clara no entendió y yo agradecí que así fuera. Bajamos por la escalera y la ciudad nos recibió con un aire nuevo, como si alguien acabara de barrer la calle. En el bolsillo, guardé el lápiz con el que Laura había fechado su boceto. Me sentía ridículo y peligroso, ligero y culpable. Me sentía vivo. En la esquina, ella se detuvo. Mateo, dijo, si en algún momento esto se vuelve raro, me lo dices. Prefiero 1000 veces perder un diseño que perderme a mí. Yo también, respondí, aunque no estaba seguro de poder cumplirlo. Caminamos hacia el río. Todavía no llovía, pero el cielo parecía inclinarse hacia nosotros. Y, por primera vez, tuve la certeza de que aquella historia no se parecía a nada que hubiera vivido antes, ni a nada que pudiera contarse sin dejar temblando algo que tal vez no tuviera nombre. El terreno baldío quedaba detrás de una hilera de depósitos, casi tocando el río. La maleza nos miraba como un público mal dormido y el agua arrastraba ramas y latas con un sonido que parecía respiración. Laura se detuvo a pocos metros de una higuera torcida, alzó la mano como quien mide la luz con los dedos y señaló el lugar exacto. Aquí el techo flotaría, dijo. Y el banco miraría al oeste. Clavé la punta del lápiz en la tierra, dibujando líneas en crudo. Ella, con una rama, trazó la sombra del techo. Desde cierta distancia, era como ver el fantasma de una casa que aún no se animaba a quedarse. Si lo hago como proyecto de la cátedra, dije, necesito justificarlo, uso público, bajo costo, materiales recuperados. Tengo tablas en el taller, y el tío de Rosa guarda palets en el mercado. Si el río no se queja, el barrio tampoco. Nos reímos. Después nos sentamos un momento en la higuera. El viento movía las hojas como si alguien pasara páginas. Yo no sabía qué hacer con las manos. Ella tampoco. Terminamos hablando de cosas pequeñas, la forma en que los gatos deciden a quién mirar, el olor de la lluvia antes de caer, el miedo a las promesas que empiezan con solo. Pongamos reglas, dijo de pronto, mirándome los cordones. 1. Decir la verdad cuando el corazón se acelere. 2. Parar antes de romper algo. 3. Si alguien pregunta, esto es arte y comunidad. 4. Añadí, cuando duela, lo decimos en voz alta. Hecho. Al volver, tocamos la puerta de un hombre que vigilaba los depósitos, don Ernesto. Llevaba una gorra con el logo de un barco y una paciencia de museo. Le contamos la idea. Nos miró con una complicidad que no sé si era suya o del mundo. Si limpian el yuyal y no dejan basura, hagan. Pero ni clavos al árbol, ¿sí? Ni uno, prometió Laura. Esa noche Clara me escribió que el viaje de fin de mes se adelantaba. Salgo en 2 días, te cuento todo luego, estoy hasta el cuello. Sentí una culpa rara, sin lugar donde apoyarse. En la cocina, Laura pelaba naranjas con una concentración que parecía oración. Se va antes, dije. Lo sé, respondió, sin levantar la vista. Me lo dijo hace 1 hora. Está feliz. Y yo también estoy feliz por ella. La palabra, feliz, resonó como vidrio en la mesa.
Quise creerla. Quise ser mejor que mi silencio. Al día siguiente, empezamos a limpiar el terreno. La maleza nos arañó hasta dejarnos marcas finas en los antebrazos. Apilamos botellas, plásticos, un ventilador muerto. Encontramos una puerta sin casa y la proa de una mesa. Yo sudaba más por dentro que por fuera. Laura trabajaba con una energía que la hacía ver más joven, o más antigua, no supe decidir. Ese banco, dijo, levantando un tablón, tiene que permitir dos cosas opuestas, esperar y despedirse. ¿Despedirse de qué? De lo que no se construye. Guardé la pregunta para después. Tomamos medidas. Hice un croquis con dimensiones y un esquema simple de uniones. Laura propuso barnizar con aceite de linaza mezclado con naranja amarga. Para que huela a casa nueva, dijo. En un momento se cortó con un clavo torcido, instintivamente tomé su muñeca. La vieja cicatriz y la nueva herida se tocaron como dos firmas en el mismo papel. Ella me miró como si buscara una fecha en un calendario que no existía. Mateo, susurró, regla 2. Solté despacio. El aire volvió a su lugar. El río, como si entendiera, aflojó el ruido. Esa tarde pasó Clara a saludarnos camino al aeropuerto. Llevaba el pelo recogido y una risa que me supo a vacaciones que no eran mías. Besó a su madre, me abrazó, preguntó qué hacíamos con tanta madera. Un refugio de barrio para tu novio, inventó Laura, ligera. Lo necesita para la facultad y yo para no guardar más palets. Qué lindo, dijo Clara. Manden fotos. Y cuiden las manos. Nos quedamos viéndola alejarse con su valija pequeña y su certeza grande. Cuando dobló la esquina, algo cambió de peso en el mundo, como si el banco del dibujo se hubiera corrido unos centímetros hacia nosotros. Esa noche llovió en serio. Montamos una lona sobre dos caballetes y, bajo esa carpa improvisada, empezamos a lijar. El olor a madera húmeda y naranja nos envolvía. Trabajamos sin hablar, con una precisión que venía de no querer equivocarnos. De vez en cuando, nuestras rodillas se tocaban, o nuestras sombras se confundían sobre la lona. Afuera, el agua hacía música en los charcos. Si seguimos a este ritmo, dije, en una semana levantamos la estructura. En menos, respondió. El río nos está apurando. A la mañana siguiente encontramos un papel pegado a la malla del depósito, obra, cerrar perímetro. Inicio, 10 días. Don Ernesto se encogió de hombros. Viene la empresa. Ponen un alambrado y listo. No sé si les va a molestar el refugio. 10 días. El número me golpeó el pecho como un martillo torpe. Laura me miró y no hizo falta hablar, teníamos una cuenta regresiva y un secreto que exigía horario. Trabajamos con una disciplina nueva. Yo iba temprano, antes de clases, ella al mediodía y al atardecer. Ensamblamos marcos, numeramos piezas, inventamos una forma de que el techo quedara ligero con cables tensores y listones mínimos. El banco crecía como una raíz horizontal. Para justificarnos ante cualquiera, colgamos un cartel de cartón, refugio de lectura participa el barrio. Vinieron dos chicos con bicicleta y una mujer con su perro, ayudaron a barrer las hojas, trajeron tornillos, se fueron con la sensación de haber mirado desde adentro algo que solía mirarse desde lejos. Una tarde, al apretar un tornillo alto, se me resbaló la llave y perdí el equilibrio. Laura alzó los brazos y me sostuvo por la cintura con una fuerza que contradijo cualquier regla. Por un instante, el mundo se redujo a su respiración contra la mía y al martilleo del corazón que llevaba mi nombre y el de nadie. Después ambos retrocedimos, como si el suelo hubiera devuelto su gravedad. Regla 1, dije, con la voz gastada, el corazón me está yendo a 1000. El mío también, admitió. Y sin embargo no quiero que esto sea una caída. Nos sentamos en el banco a medio hacer. El río traía espuma y noticias de lugares donde no había bancos. Ella me contó, sin mirarme, que a los 20 amó a alguien que se fue sin despedirse. Que desde entonces dibujaba techos para la lluvia, para la espera, para la palabra, ya vuelvo, que nunca volvió. Yo le conté que de niño construía refugios con sábanas y libros, porque en casa los gritos pedían paredes temporales. Nos entendimos ahí, de madera a madera.
Cuando guardábamos las herramientas, apareció un hombre con chaleco de la empresa. Llevaba un plano plastificado y un cansancio de oficina. «Buen día. ¿Ustedes levantaron esto?» «Sí», dije. «Proyecto de la facultad, uso comunitario. Tenemos permiso verbal del cuidador». El hombre revisó el plano, miró el techo incompleto y el banco que ya parecía esperar a alguien. «Si no interfiere con el cerco, no tengo problema. Pero necesito un responsable que firme. Nombre, DNI. Hoy». Miré a Laura. Su gesto fue un relámpago breve, mitad miedo, mitad decisión. Sacó un bolígrafo. El chaleco nos tendió la planilla. Ella escribió su nombre con una caligrafía que parecía caminar sobre agua. «Listo», dijo el hombre. 10 días. Cuando se fue, Laura se quedó mirando su firma, como si hubiera firmado algo más que un papel. Yo también. Sentí que acabábamos de empujar la puerta de ese pasillo largo del que no se veía el final. Y antes de guardar la planilla en la mochila, Laura me tocó el antebrazo y dijo, casi sin voz: «Si llueve mañana, igual ven. Hay cosas que solo se construyen empapados». Llovía como si el río quisiera venir a supervisar la obra. Llegué empapado, Laura ya estaba bajo el techo a medio armar, con el cabello pegado a la frente y las manos tibias de trabajar. La lona goteaba por las puntas y el banco, aún sin lijar, olía a promesa. «Hoy el refugio se gana su nombre», dijo. «Si resiste esta lluvia, resiste cualquier tarde». Ajustamos tensores, cambiamos un listón hinchado, aceitamos las uniones. Cada movimiento era un diálogo que el agua traducía en música. Un par de vecinos se asomaron con paraguas. Marta, la de la panadería, nos dejó un termo. «Para que no se enfríen por dentro», dijo, mirándonos con un ojo que todo lo entendía. «A veces pienso que firmé algo más que una planilla», soltó Laura, casi para sí. «Como si hubiera estampado mi nombre en una puerta que no sé a dónde da». «Yo abrí esa puerta sin permiso», admití. «Pero no quiero cerrarla con culpa, sino con verdad». Ella asintió, mordiéndose el labio. «Regla 1», dijo sin decirla. Trabajamos en silencio hasta que el agua, cansada de sí misma, empezó a aflojar. Entonces levantamos la vista, el techo temblaba apenas, como cometa atado. Cuando fui a tensar el cable más alto, resbalé en la madera mojada y quedé colgando de un brazo. Laura me sostuvo por la camisa con una fuerza que no le conocía. Quedamos tan cerca que pude oír cómo su respiración buscaba un ritmo que no encontrara el mío. «Regla 2», susurró, con la voz hecha hilo. Nos reímos por no caer. Aflojamos la cercanía, apretamos el tornillo. El refugio, como si aprendiera de nosotros, se asentó. Organizamos la inauguración, viernes al atardecer, lectura compartida. El cartel de cartón ahora decía, en letras más seguras: «Trae un texto, deja tu voz». Don Ernesto prometió bancos de plástico, los chicos de la bici ofrecieron luces navideñas. Yo bailaba entre el deber y el vértigo. Esa noche se cortó la luz en el barrio. Fui a la casa a dejarle a Laura la mezcla de aceite y naranja. La encontré con velas, el taller convertido en una isla cálida. En la mesa, una taza de té y una foto vieja, un muelle casi morado, un banco vacío. La misma tarde de su acuarela. Él dijo, «Ya vuelvo», contó. Yo pinté esto para esperarlo sin congelarme. Nunca volvió. No supe dónde acomodar ese dolor dentro del mío. ¿Y si un día llega alguien a tiempo?, pregunté, imprudente. Entonces que encuentre un lugar donde sentarse sin pedir perdón. El viento cerró la ventana de golpe y un vaso cayó. Lo levanté rápido, me corté el pulgar. Ella me tomó la mano, apretó justo lo suficiente para frenar la sangre. El mundo se quedó quieto en ese gesto. Regla 1, pensé. Regla 2, dijo ella en voz alta, y yo asentí, respirando despacio como quien aprende a esperar su propio nombre. Al día siguiente, la obra avanzó como si supiera que los relojes nos miraban. Atornillamos el techo definitivo, lijamos el banco hasta dejarlo suave. Vinieron una violinista del barrio y un perro sin dueño que decidió adoptarnos. Lo llamamos Tiza porque dejaba marcas en el barro y después las borraba con la cola.
Cada vez que alguien preguntaba, repetíamos nuestra verdad: comunidad, lectura, sombra. Nadie pidió más. El 8º día llegaron los de la empresa con estacas para el cerco. No toquen el refugio, dijo el del chaleco, pero el lunes queda delimitado todo esto. Teníamos 3 días, uno para terminar, otro para estrenar, otro para ver qué pasaba después. El después empezó a pesar como una mochila. Esa tarde me llamó mi profesor. Había visto, por un grupo de la facultad, una foto del refugio que subió Marta. Eso que están levantando es elegante en su pobreza, dijo. Quiero que lo presentes en el taller. Y tráeme a la autora del detalle del banco. Tragué saliva. La autora me estaba mirando abrir los ojos de par en par. Voy, dije. Vamos. En la noche, mientras probábamos las luces en el techo, llegó un audio de Clara: tengo noticias lindas. Mañana les llamo. Los extraño. La voz me tocó como la lluvia cuando ya está seco. Miré a Laura. Ella miró el teléfono como se mira una carta que llega sin remitente. Regla 4, murmuró. Si duele, se dice. Me alegra que esté feliz. Y me duele. Nos quedamos sentados en el banco, sin rozarnos, con tiza a los pies. El río traía un olor a cambio. Viernes. El atardecer tenía ese dorado que vuelve verdad hasta las mentiras piadosas. Colgamos las luces, la violinista afinó, don Ernesto apareció con una caja de galletas. La gente llegó en pequeñas olas, una abuela con un poema de su juventud, un chico que leyó una letra de rap, Marta con su voz de pan caliente. Laura abrió la jornada con un texto breve sobre esperar bajo techo sin mojarse el adiós. Yo la escuché y sentí que el banco, por fin, estaba exactamente en su sitio. Al final, cuando ya quedábamos pocos, ella me pidió que apagara la última guirnalda. La noche nos abrazó sin testigos. Fue entonces cuando el teléfono vibró. Mensaje de Clara: cambio de planes, aterrizo hoy. Sorpresa, ¿me buscan? El corazón me seccionó el pecho en dos. Levanté la mirada. Laura sostenía el mismo mensaje en su pantalla. Ninguno habló. Tiza ladró hacia la calle, como si alguien se acercara. Pasos. Una silueta. Una voz conocida, todavía lejos, llamando por su nombre. La silueta salió de la penumbra con una valija pequeña y un abrazo grande. Clara. Tiza fue la primera en reconocerla y yo el segundo. Laura se quedó un segundo de más mirándola, como si necesitara comprobar que la sorpresa era real. ¿Qué es esto?, preguntó Clara, señalando el techo ligero, las luces, la gente ya en retirada. Un refugio de lectura, dije. Proyecto de la facultad. Obra del barrio. Y de tu madre, añadió Marta desde lejos, cómplice. Clara se sentó en el banco como si hubiera estado guardándole sitio. Acarició la madera y olió el aceite. Huele a naranja. A casa nueva. Eso queríamos, respondió Laura, con una serenidad que se le notaba aprendida. Hicimos una mini inauguración para ella, la violinista tocó un tema más, don Ernesto brindó con mate, y Clara leyó un fragmento de un cuaderno de viaje. Yo la miré con una ternura que no sabía en dónde poner. Laura, a mi lado, sostuvo el termo. Cuando me lo pasó, nuestras manos se rozaron y el metal dijo, cuidado, en voz fría. Regla 2. Seguimos. ¿Quién pensó lo del banco largo?, preguntó Clara, girándose hacia nosotros. Los dos, respondimos casi al mismo tiempo. Ella sonrió, satisfecha por una coincidencia que no imaginaba peligrosa. De camino a casa, Clara nos contó su noticia linda: la habían aceptado en una residencia en Madrid. Partía en 15 días. Quería que yo fuera a visitarla en noviembre, aunque sea una semana. Dijo, nos hará bien. La felicité. Laura la abrazó. El pasillo de mi pecho se hizo más largo. Al día siguiente fuimos a la facultad. Llevé planos, fotos impresas y, a último momento, la carpeta vieja de Laura con su boceto de hace 16 años. El aula olía a marcador y a verano en prórroga. El profesor miró, tocó, preguntó. Cuando leyó la frase en tinta, para el que llegue tarde y aún me encuentre,
frunció el ceño con interés, no con sospecha. Ese banco es el corazón, dijo. No es un asiento, es una promesa. ¿Autoría compartida? Sí, respondí. Coautoría con Laura Pérez, restauradora, vecina, profesora de Historia del Arte. Laura alzó la mano como quien se ofrece a sostener una escalera. El profesor asintió. Entonces presenten juntos en el cierre del taller. Y piensen en un nombre. Lo que nombramos respira mejor. Clara, que se había sentado al fondo, aplaudió como si no aplaudiera nada más. Caminamos los tres por el pasillo con la sensación de que habíamos dicho algo verdadero sin romper nada. ¿O no todavía? Esa tarde, en el terreno, empezaron a plantar las estacas del cerco. Nuestro refugio quedaba justo dentro, como una isla amarrada de milagro. Pegamos una placa de cartón duro con el nombre provisional, Refugio Tarde. Marta sacó fotos y las subió con un hashtag que se volvió hogar. Clara insistió en celebrarlo con una cena. Cocinó pasta, puso música, recordó chistes viejos. Nos reímos. Yo bebí poca cerveza y mucha prudencia. Cuando lavaba los platos, ella se apoyó en el marco de la puerta. Me gusta verte así, dijo. Haciendo algo que te enciende. Y con mamá, se nota que se entienden trabajando. Me enorgullece. La honestidad de su alegría me desarmó. Quise decirle todo y no supe por dónde empezar. Ella se acercó, me besó con una ternura antigua, de aquellas que te aprendieron el nombre. Sentí el peso de las reglas como un techo que protege y oprime. ¿Vendrás a Madrid?, preguntó, con la espuma del jabón aún en mis manos. Quiero verte feliz, respondí. Y quiero terminar esto bien. No era una respuesta. Era un equilibrio. El domingo amaneció con un sol de postal. Fuimos los tres al refugio para atornillar la última pieza. Mientras Laura sostenía el listón, Clara leyó la placa en voz baja, probándose el nombre en la boca. Después se acercó a la estructura, metió la mano bajo el banco y encontró, escondido entre dos tableros, un sobreviejo. Las puntas estaban gastadas como las cosas que esperan. ¿Y esto?, preguntó, sacándolo. Era una copia del boceto antiguo. Un descuido mío. O un deseo. Clara lo extendió sobre sus piernas. Reconoció el techo, el banco, la proporción exacta del vacío. Reconoció, sobre todo, la frase escrita en la esquina. La leyó 2 veces. Nos miró. Para el que llegue tarde y aún me encuentre. Repitió. ¿Quién es él, me? El viento hizo vibrar el techo con un sonido fino. Tiza se sacudió el barro, como si quisiera borrar huellas. Laura abrió la boca y la cerró. Yo sentí que el pasillo de mi pecho desembocaba por fin en una puerta. Es una frase de hace mucho, dijo Laura. Cuando yo tenía su edad. Pero ahora está aquí, debajo de este banco. Clara nos miró a los dos, serena en apariencia, alerta por dentro. ¿Por qué? La voz del río parecía decir, no mientan. El cerco, a unos metros, marcaba un límite que también era un desafío. Don Ernesto, desde lejos, hizo un gesto de saludo y desapareció en su garita, dejándonos sin testigos. Si hay algo que deba saber, dijo Clara, sin levantar la voz, prefiero saberlo aquí. En el lugar donde se dicen las verdades. La palabra, verdades, se quedó colgando de los tensores. Miré a Laura. Ella sostuvo mi mirada. Regla 1. Regla 4. El banco, entre nosotros, parecía más largo que nunca. Clara, empecé. El teléfono vibró en su mano con un mensaje entrante, una oferta de vuelos baratos a Madrid, como una broma torpe del destino. Lo apagó sin mirarlo. Volvió a clavar los ojos en mí, después en su madre. Hizo una seña mínima con la cabeza, invitándonos a hablar. A terminar de construir lo que habíamos empezado. Respiré. Laura también. Y entonces, desde la calle, un golpe seco contra el alambrado recién puesto. Un hombre de chaleco gritó, necesito al responsable. Señaló una esquina del refugio donde el agua había socavado la tierra.
El banco vibró imperceptible. Clara no apartó la vista. Responden juntos, dijo. ¿O no responden? Dimos un paso al frente los dos. Y la verdad, como el río cuando encuentra cauce, empezó a moverse. Dimos un paso al frente. El hombre del chaleco señaló la esquina socavada. Si no apuntalan hoy, se viene abajo. ¿Quién firma el refuerzo? Yo, dijo Laura. Y yo, dije, mirándola. Respondemos juntos. Nos dieron 2 tablones y una bolsa de grava. Mientras el chaleco hablaba por radio, Clara se arremangó sin decir nada y sostuvo el listón que vibraba. Tiza se echó bajo el banco, atento. Entre los 3 hicimos un encofrado precario, rellenamos con piedra y barro, tensamos el cable. El techo dejó de temblar. El río también. Cuando el hombre se fue, Clara no soltó el listón. Nos miró como si el refugio fuera un espejo. Ahora sí, dijo. Díganme lo que yo ya sospecho, pero sin que se rompa el techo. Tragué saliva. Entre tu madre y yo hay algo que empezó con un dibujo y siguió con trabajo. No cruzamos ninguna línea. Nos pusimos reglas. Pero mi corazón, me faltó aire, late distinto cuando ella está. Laura respiró hondo. No lo busqué, Clara. Me pasó cuando volví a ver el banco que dibujé a tu edad. No quiero hacerte daño. No quiero perderte. Y sin embargo, aquí estoy, diciendo la verdad. Clara cerró los ojos un instante, como si midiera el peso de nuestras palabras sobre la estructura. Luego apoyó la palma en la madera recién reforzada. Me duele, dijo. Y a la vez me alivia que no lo escondan. Con Mateo, hace tiempo vamos más por costumbre que por impulso. Yo también cambié de ritmo. En Madrid empecé a pensar en mí sin ustedes. Quizá yo también llegué tarde, a mi propia vida. Nadie lloró. No porque no hubiera motivos, sino porque la escena necesitaba firmeza. El banco, fiel a su idea, estaba hecho para esperar y para despedirse. No voy a pedir cuentas, continuó. Voy a pedir cuidado. Una regla nueva, no construyan sobre la culpa. Si algo va a crecer entre ustedes, que crezca con ventanas abiertas. Y denme tiempo para hacer mi duelo sin convertir esto en un secreto feo. Te doy el tiempo que necesites, dije. Y yo, dijo Laura. Te acompaño en lo que elijas. Clara sonrió de un modo extraño, como quien logra desaflojar un nudo. Elijo Madrid. Y elijo que este refugio tenga un nombre que no dependa de mí. Miró la placa de cartón. Refugio tarde, me gusta, pero le falta una palabra pequeña que cambia todo. Refugio aún. Porque hay encuentros que llegan tarde, y aún alcanzan. Nos quedamos en silencio. La palabra encajó como si siempre hubiera estado ahí. Los días siguientes fueron una coreografía cuidadosa. En la facultad presentamos el proyecto juntos. El profesor preguntó por el nombre nuevo, sonrió con esa satisfacción que da la precisión, y nos hizo hablar del proceso, los palets, la comunidad, las reglas. Aplausos honestos, de esos que no se deben a la compasión sino a la verdad. Clara organizó su partida sin drama. Una noche cenamos los 3. Brindamos, agua con rodajas de limón, reímos con anécdotas del refugio, y al final ella dejó una llave sobre la mesa. Para el taller, dijo a su madre. Y para que Tiza no se quede afuera. Me abrazó en la puerta. No me prometas nada, susurró. Prométete cuidado. Si vuelvo y esto no es, que no nos dé vergüenza mirarnos. Si vuelvo y esto sí es, que no les dé vergüenza hacerlo bien. Asentí. Yo, que había aprendido a levantar techos, recién aprendía a sostener promesas. Se fue al amanecer, cuando el río parece pensar en otra cosa. Laura y yo caminamos hasta el refugio sin tocarnos. Colgamos una placa nueva de madera clara, refugio aún, coautoría de barrio. La atornillamos con una exactitud que no buscaba esconder nada. No hubo anuncio oficial entre nosotros. Hubo un después con calendario. Nos veíamos en el taller, siempre con alguien alrededor al principio, Marta, don Ernesto, la violinista,
los chicos de la bici organizamos lecturas, arreglamos una gotera mínima, pintamos con aceite y naranja. Yo empecé a escribir la memoria del proyecto, Laura, un texto sobre los lugares que te enseñan a llegar a tiempo. Cuando el rumor en el barrio quiso volverse cuchillo, lo desarmamos con trabajo y una simplicidad que no daba espectáculo. Somos coautores del refugio. Y estamos aprendiendo a ser coautores del cuidado. Nadie tuvo más preguntas de las que podíamos responder. Pasaron semanas. Madrid aparecía en el teléfono como una ciudad que le sentaba bien a Clara. Mandaba fotos de bibliotecas, de barandas antiguas, de un cielo que parecía nuevo cada tarde. Hablábamos con humor, con ternura. A veces se nos agrietaba la voz. A veces no. Una tarde de lluvia fina, la gente llegó con libros y paraguas. La violinista tocó algo que hacía pensar en barcos. Tiza se acomodó bajo el banco. Laura leyó su texto. Yo hablé de la paciencia de los materiales. Cuando el agua quiso apretar, el techo respondió con esa vibración apenas, cometa atado, que nos enseñó a no temerle al temblor. Entonces Laura me miró. No era la mirada de una mujer que apuesta al secreto ni la de una madre que pide permiso. Era la mirada de quien ha esperado suficiente para saber qué quiere decir, aún. Se sentó a mi lado, en el banco largo. Nuestras rodillas se rozaron, y esta vez no hizo falta recordar la regla 2 porque no estábamos al borde de una caída, sino al borde de una forma nueva. Llegamos tarde, dijo, apenas audible, con una sonrisa limpia. Pero nos encontramos. Le tomé la mano. No escondimos el gesto. Marta siguió leyendo, don Ernesto cebó mate, alguien aplaudió una metáfora ajena. El refugio sostuvo la escena sin reclamar el protagonismo. Esa noche, al cerrar, volvimos a pasar la mano por la placa. Aún, brillaba con gotas de lluvia. Alguien había dejado, entre los tablones, un papel con una frase anónima, para el que llegue tarde y aún me encuentre. Lo guardamos sin esconderlo, como se guardan las semillas. No hubo final con fanfarria. Hubo una vida que empezó de manera precisa, madera, aceite, vecinos, un río que ya no empujaba hacia atrás, y dos personas que eligieron entrar por la puerta que habían abierto juntas. Clara, desde Madrid, escribió al día siguiente, hoy descubrí un banco con vista al Manzanares. Me senté. Llegué, tarde. Aún me encontré. Y supe, con la certeza de las cosas bien hechas, que el refugio había cumplido su promesa. Que algunos amores no nacen para ocultarse del agua, sino para aprender a nombrarla. El invierno llegó con una crecida que parecía recordar cada gota que el río nos debía. A medianoche, don Ernesto llamó, el agua estaba mordiendo el borde del refugio. Fui corriendo. Laura ya estaba allí, con la linterna entre los dientes y la campera abierta, clavando estacas como quien reza con las manos. No quiero que se nos vaya, dijo, sin dramatismo. Ni el techo, ni lo que sostiene. Trajimos pilotes de eucalipto, amarramos el banco con sogas a los tensores del techo, levantamos la base como si el refugio aprendiera a caminar. En algún momento la lluvia paró de golpe, y oímos solo nuestra respiración y el chasquido breve del agua retirándose. El techo tembló, como cometa atado. Resistió. A la mañana vino el municipio con papeles. Regularización del uso, dijeron. Nos pidieron una exposición pública. El barrio apareció con sus argumentos, la violinista habló de música bajo lluvia, Marta, de lectura compartida, los chicos de la bici, de sombras a la hora justa. Yo expliqué la estructura, los pilotes, la ética pequeña de nuestras reglas. Laura leyó un texto breve sobre las cosas que no son de nadie y terminan siéndolo de todos. Nos dieron un permiso que olía a tinta fresca y paciencia. De Madrid llegó un audio de Clara, los escuché por el vivo de Marta. Lloré sin drama. Estoy bien. Sigan. Aún. Esa palabra, dicha por ella, nos aflojó el miedo que quedaba escondido en alguna junta. Fuimos haciéndonos visibles sin espectáculo, caminábamos juntos, llevábamos a Tiza al veterinario, abríamos el taller los sábados. Cuando alguien miraba con curiosidad, alcanzaba con la verdad entera, sí, nos estamos queriendo, sí, estamos cuidando, sí, seguimos siendo comunidad. No había misterio más grande que trabajar. La presentación final en la facultad fue en un aula alta,
con la luz entrando como si el día quisiera opinar. Llevamos la placa, fotos del barrio, la primera carpeta de Laura y un trozo de listón con marcas de agua. Hablamos poco y bien. Al terminar, el profesor pidió silencio y dijo: el detalle del banco convierte un gesto técnico en un pacto ético. Aplaudieron. No por romance, sino por precisión. Esa noche volvimos al refugio. Las luces navideñas, ya firmes, parecían estrellas en segunda lengua. Laura sacó de su bolsillo un cortaplumas y, sin grandilocuencia, grabó en el reverso del banco: llegamos tarde. Aún. La madera tragó la frase con ese sonido seco de lo que acepta. Un domingo apareció un hombre que no conocíamos. Traía un traje que no encajaba con el barro y una foto vieja en el bolsillo, un muelle morado y un banco vacío. Se sentó despacio, como quien por fin deja de sostener un peso invisible. Nos contó que había prometido volver hace muchos años y no supo cómo, que alguien lo había querido esperar bajo un techo que no existía. Escuchamos sin juzgar. Le señalé la placa, le ofrecí mate, Laura le acercó un libro. Cuando se fue, dejó 2 palabras en el cuaderno de visitas: llegué tarde. Y debajo, otra mano que no era la suya, tal vez de Marta, tal vez de nadie, aún. Un mes después, Clara volvió unos días. Tenía el Madrid en la voz y una risa más suya. Caminamos hasta el refugio los 3. Ella leyó la inscripción del banco, pasó los dedos por la madera, se sentó entre nosotros como quien elige el medio por sabio, no por incómodo. Está bonito, dijo. Y está justo. Me gusta que no sea de ustedes ni mío, sino de todos. Me gusta que no esconda. Nos quedamos allí, mirando el río que por fin parecía pensar en otra cosa. Hablamos de todo, de pilotis, de bibliotecas, de cosas que se aprenden lejos. No hubo reproches. Hubo un adiós limpio, de los que no rompen ni la voz ni el banco. Antes de irse, Clara dejó, en la higuera, una cinta azul, para cuando quieran medir la luz, dijo. Y se fue ligera, con una vida al hombro que no pesaba. El refugio siguió su agenda sencilla. A veces venía un grupo de chicos a rapear, a veces una señora a rezar, a veces solo tiza, a dormir a la sombra. En los días grandes, la violinista tocaba y alguien leía una historia que no sabía que tenía. En los días chicos, Laura y yo arreglábamos un tornillo, cambiábamos una cuerda, cebábamos mate sin hablar demasiado. Habíamos aprendido a decir nuestros nombres sin gritarle a la lluvia. Una tarde, mientras aceitábamos la placa, un nene preguntó si el banco era para esperar o para despedirse. Laura sonrió. Para las 2 cosas, le dijo. Y para encontrarse en el medio. El nene lo probó con un libro corto. Después escribió en el cuaderno de visitas, con letra de primero: volví. Cerró el cuaderno como quien cierra una puerta bien hecha. No hicimos promesas grandiosas. Hicimos lugar. A veces llegábamos a destiempo, otras, perfectos. Pero siempre, aún. Y cada vez que alguien preguntaba por qué temblaba un poquito el techo, yo respondía lo mismo: para recordar que lo que se sostiene de verdad no es lo que no tiembla, sino lo que aprende a temblar sin caerse. Un atardecer de esos que ponen al río del lado correcto del mundo, Laura apoyó la cabeza en mi hombro. No dijo, para siempre. Dijo, aquí. Me bastó. Yo abrí el cuaderno y, debajo de todas las manos, dejé una frase sin firma: para el que llegue tarde y aún me encuentre. Cerré. La madera olía a naranja y a lluvia vieja. El techo, cometa atado, respiró. Y supe que la historia, por fin, había encontrado su banco.